Saludos desde La Habana. Es domingo 12 de julio de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Presidente del Consejo de Defensa Nacional de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó zona de defensa latinoamericano del municipio habanero de Cerro. Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció muestras de solidaridad con Cuba en Nueva York. Tras los días de debate en Naciones Unidas, manifestantes estadounidenses reclamaron el fin del bloqueo. Cuba rinde homenaje a la Madre de la Patria. En Santiago de Cuba, lugar donde descansan sus restos, una representación del pueblo conmemoró los 211 años de su natalicio. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, en el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la zona latinoamericana, situada en el habanero municipio Cerro. El mandatario cubano llegó a esta demarcación para conocer la estrategia aplicada en tiempos de paz, basada en la concepción de guerra de todo el pueblo. Durante el encuentro, el presidente de la zona de defensa, Ramón Rivero Pérez, detalló las características del territorio y los planes previstos ante situaciones excepcionales. La presentación abarcó las acciones de protección para los objetivos económicos locales, el rol de las brigadas de producción y defensa y la preservación del orden público. Asimismo, se analizó la vitalidad de los servicios básicos a la población y la atención priorizada a las familias en situaciones de vulnerabilidad. Entre estas acciones sociales se destacó el seguimiento sistemático a los residentes de asentamientos de tránsito y a los beneficiarios del sistema de atención a la familia. Asimismo, se anunció la próxima inauguración de una casa de abuelos con una capacidad para casi 60 personas, junto con la puesta en marcha de 2 solineras que generarán energía para el uso comunitario. En relación con este tema, vinculado con las recientes transformaciones económicas y sociales, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez resaltó el ágil mecanismo implementado para evaluar y aprobar las normas jurídicas correspondientes en el Consejo de Estado. De igual forma, el mandatario insistió en que los grupos de trabajo locales deben capacitarse a fondo para garantizar la aplicación efectiva de estas medidas y su correcta integración en los planes de defensa. Un fructífero intercambio con productores agropecuarios de 5 municipios de la capital tuvo el viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, sobre la implementación de las nuevas transformaciones para el sector aprobadas recientemente por el Estado y gobierno cubanos. Con detalles llega el siguiente reporte del periodista Carlos Manuel Gallardo. La creación de empresas privadas y nuevos actores económicos, los límites de entrega de tierras, la posibilidad de importar y exportar, el mercado de insumos y la comercialización son algunos de los aspectos relacionados con la producción agropecuaria que figuran dentro de las 176 transformaciones aprobadas por el Estado y gobierno cubanos para reimpulsar la economía, que fueron abordados durante un encuentro entre funcionarios, dirigentes de la agricultura y campesinos de 5 municipios de la capital cubana. Como mismo hoy estamos hablando de empresas, hay que hablarlo en los gobiernos municipales. El gobierno municipal tiene que tener una autonomía, como la estamos pidiendo al país, de que sea el gobierno municipal quien autorice esos registros, de registros comerciales, de registros mercantiles. Eso hay que aterrizarlo más a la práctica de la necesidad de nuestro plan de desarrollo en el municipio. Hemos buscado todas las variantes posibles para flexibilizar, sin llegar a tener alto riesgo con ese tema, para destrabar, como usted decía ahorita, para que no hayan trabas, para que usted avance, para que usted pueda avanzar y mucha gente pueda traer, importar, producir y logremos incrementar la producción. Así que las transformaciones se aprobaron, pero lleva la implementación jurídica para tener respaldo legal. Y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera, pudiéramos decir, muy cohesionada entre todos para que en el menor tiempo posible se puedan poner en práctica cada una de ellas.
Asimismo, Tapia Fonseca hizo referencia a la aprobación del desarrollo del agro y ecoturismo, una oportunidad que brinda al productor la posibilidad de adquirir divisas para cubrir sus propios gastos. Durante el intercambio, campesinos, cooperativistas, productores privados y empresarios expusieron sus interrogantes sobre la implementación de las transformaciones relacionadas con la solicitud y entrega de tierras. Un extranjero que tenga la ciudadanía efectiva, que sea residente permanente en Cuba, él también puede solicitar tierra. Hay dos cubanos residentes en el extranjero que quisieran invertir en este tipo de actividad. Entre las transformaciones, ellos pueden hacerlo a través de quién se hace, es con el gobierno local, hay que ir al ministerio o hay que esperar la norma. Eso ha sido un proceso burocrático que durante años lo hemos estado examinando, ha estado también lleno de insatisfacciones de los que solicitan la tierra y consideramos que teníamos que concretar eso y llevarlo a lo más práctico posible y en el menor tiempo posible para que todo el que solicite tierra lo pueda tener. Entre las obligaciones de las empresas y cooperativas, además de entregar y controlar la tierra, también figura la potestad de extinguirla en caso de uso indebido o en explotación de la misma. Nosotros tenemos que asumir ahora responsabilidades como cooperativa de que las tierras que están bajo nuestra dirección sean eficientes. Si no tenemos que ser nosotros mismos lo que le decimos, mire director, esta persona no explota la tierra, no cumple con los parámetros para tener tierra. Y determinar nosotros, ser parte de quien determina a quién se le va a entregar, eso es lo más importante que ha pasado. Lo que nos hace falta es producir y este país necesita que la gente trabaje más y hay un espacio para trabajar, que es la tierra. Con todas estas medidas tiene que haber incentivos, que lo vamos a ir viendo, todos los incentivos que se han aprobado para que la gente quiera ir a trabajar la tierra porque le va a dar beneficios económicos y también trabajo a la gente que lo necesita. Descentralizar competencias, eliminar trabas burocráticas, articular mejor los sistemas alimentarios a nivel local, incrementar las producciones para abaratar los precios y ganar en autonomía y gobernanza a nivel municipal son hoy directrices de trabajo inaplazables para llevar a vía de hechos las nuevas transformaciones y hacer palpable su impacto en la vida cotidiana de los cubanos con la celeridad que exige la difícil situación económica que hoy enfrenta el país. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no sea parte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Considero que una de las características distintivas de nuestro país, de nuestro pueblo, es precisamente esa unidad, esa solidaridad entre nosotros mismos y para los pueblos del mundo. Y yo creo que estamos en momentos donde se requiere mucha más unidad, donde se requiere integrarnos y tener un pensamiento como país en las diferentes áreas que nos permitiría avanzar en esa resiliencia tan necesaria en estos tiempos. Creo que la historia de nuestro país se ha ido tejiendo a base de la resiliencia de nuestro pueblo. El ejemplo de la pandemia de la COVID-19 es un ejemplo claro, cómo tuvimos que enfrentar una serie de medidas, pero sin embargo cómo la capacidad creadora de los científicos logró crear en poco tiempo vacunas, logramos construir ventiladores y logramos vencer esta terrible situación independientemente del bloqueo a que éramos sometidos. Avanzamos con otros temas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez trasladó sus condolencias al pueblo de Qatar por el fallecimiento de Su Alteza, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, emir padre del Estado árabe. Desde su cuenta en X, el mandatario resaltó el papel del destacado estadista en el desarrollo moderno y pujante de su nación, al tiempo que destacó los vínculos históricos que lo unieron a la isla caribeña. Díaz-Canel Bermúdez también recordó las muestras de solidaridad de quien fuera un entrañable amigo del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Este año, precisamente, se cumplió el 25º aniversario de la visita oficial del comandante en jefe al Estado de Qatar, viaje que representó el primer desplazamiento de un mandatario del país caribeño a la región del Golfo.
Desde entonces, ambas naciones han mantenido relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo y la cooperación estratégica que se han traducido en acuerdos a lo largo de las décadas, sobre todo en áreas de inversión. En medio del luto que embarga al amigo pueblo catarí, el gobierno cubano, en representación de su pueblo, expresa su apoyo a amigos, familiares y seguidores del reconocido estadista. Vamos con más. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció a los manifestantes que, desde Nueva York, reclamaron el fin del cerco energético y el resto de las medidas coercitivas contra Cuba en medio de la creciente escalada de amenazas de la Casa Blanca. Desde su cuenta en X, el máximo representante de la diplomacia en la isla destacó la solidaridad de los activistas en este difícil momento donde los cubanos enfrentan un castigo colectivo y la política genocida de quienes lucran con su sufrimiento. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí, reiteraba el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño ante las falsas narrativas promovidas por la Casa Blanca. La víspera, cientos de personas se concentraron en Nueva York para expresar su respaldo hacia Cuba y rechazar el bloqueo económico recrudecido tras las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo de 2026. Bajo las consignas Cuba salva vidas y abajo el bloqueo, la movilización fue organizada por la coalición Cuba Sí de Nueva York y Nueva Jersey junto a decenas de organizaciones solidarias, lo que demostraron que, pese a las agresiones del imperio, Cuba no se encuentra sola. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Saludos, Ailín. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. El saludo también para todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones meteorológicas sobre el territorio cubano y mares adyacentes se caracterizan por la marcada influencia de las altas presiones con una masa ligeramente más seca en comparación a las jornadas anteriores. Ha disminuido de manera notable la nubosidad sobre el territorio cubano y además son pocas las precipitaciones. Con cierta similitud van a continuar las condiciones del tiempo durante las próximas horas y en los principales destinos turísticos de Occidente será un amanecer de poca nubosidad, mucho sol en las primeras horas del día, parcialmente nublado en la tarde, con escasas lluvias y temperaturas de hasta 34 grados en Playa Girón. De igual manera, en los destinos turísticos de la parte central también será otra jornada de sol, algunas nubes por la tarde, escasas lluvias y temperaturas de 32 grados en Cayo Santa María, en Jardines del Rey y en Playa Santa Lucía, mientras que en el destino turístico de Trinidad la temperatura máxima en el día estará llegando hasta los 34 grados Celsius. En la parte oriental también será un día de sol, poca nubosidad en la mañana, algunas nubes por la tarde, prácticamente sin lluvias y con temperaturas de hasta 35 grados Celsius en Santiago de Cuba y en la ciudad de Bayamo. A las 6:21 de la mañana el sol saldrá por el extremo oriental en Punta de Maicí y se pondrá a las 8:27 de la noche por Cabo San Antonio, mientras que la luna sigue avanzando en su fase de cuarto menguante. En resumen, será otra jornada en el territorio cubano de calor y pocas lluvias. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Nosotros avanzamos con otros temas. La trayectoria del Centro Memorial Martin Luther King Jr., desde su fundación por el pastor Raúl Suárez y Clara Rodés, ha estado marcada por un profundo compromiso solidario con el pueblo cubano. En medio de la actual situación que atraviesa Cuba, sus continuadores han redoblado esfuerzos, fortaleciendo las redes de apoyo y ampliando el servicio hacia quienes más lo necesitan. Hace casi 40 años, el Centro Memorial Martin Luther King, en el corazón de Pogoloti, del municipio capitalino de Marianao, ha sido escuela de fe, punto de encuentro para las causas justas y espacio para la solidaridad y el servicio a la comunidad y al pueblo cubano. Estamos haciendo esta actividad desde el año 2020, cuando el tiempo de la COVID, y desarrollamos varios mecanismos. O sea, tuvimos muchas personas, amigos, amigas alrededor del mundo que empezaron a querer ayudarnos con envío de medicamentos, envío de material, envío de alimentos, y eso se ha intensificado con los años. Actualmente tenemos mucha colaboración de organizaciones sociales en América Latina, de organizaciones ecuménicas, de iglesias en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que a través, ya sea por envío de contenedores, envío en avión, personas que vienen
solamente hasta Cuba para dar las donaciones, o que se compran desde el exterior recursos que hay aquí en Cuba para ponerlos a disposición de las personas que más lo necesitan. En medio de la actual situación que vive el país, la Organización Ecuménica Cubana de Inspiración Cristiana, sin abandonar sus labores de formación, contribuye con diversos proyectos al servicio del barrio, una farmacia comunitaria y almuerzos para 60 personas vulnerables. Nosotros atendemos a la población los viernes por una indicación médica. La gente viene los viernes, trae su receta, su tarjetón, y nosotros le servimos lo que tenemos. En estos momentos ahora estamos atravesando una situación muy difícil en el país entero y se incrementó a la comunidad y se le está dando 60 almuerzos a los vulnerables de la comunidad. ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué se hace? Hay algunos que son abuelitos que viven solos, otros viven con la familia, pero la familia no los puede atender, y hay otros que son discapacitados también. Desde la red ecuménica Fe por Cuba y la de Educadores Populares, distribuye donativos de alimentos y medicinas por todo el país. Recogemos necesidades o pedidos de los territorios de red a través del asistente y los miembros de nuestro equipo que también acompañan a los territorios, y entonces se le entrega una lista a Dayanis y Dayani entonces acumula lo que pueda haber en almacén, y entonces cuando tenemos la oportunidad se los llevamos para allá, para los territorios y para las experiencias. El centro desde sus inicios ha hecho una labor de solidaridad internacional. Durante años se ha encargado de gestionar, coordinar, distribuir los medicamentos que entran sobre la base de la justicia y que llegue a los realmente necesitados. Entonces nosotros tenemos muchos amigos fuera de Cuba, contrapartes y organizaciones que trabajan junto a nosotros, que entienden que están en un lugar, están dejando sus donaciones en un lugar donde va a llegar realmente a la persona que más lo está necesitando. Una muestra de su respuesta responsable, cercana, necesaria, organizada y cargada de humanidad está en la atención a las personas y lugares que sufrieron el paso del huracán Melissa. En caso de que sean desastres naturales, emergencias, ya en el lugar donde están, las redes se activan, hacen los diagnósticos y las redes propias entregan estos recursos. En casos como ahora, que la crisis es permanente por la falta de alimentos, por la falta de combustible, también las redes identifican barrios vulnerables, personas vulnerables, y se hacen entregas de medicamentos y entrega también de alimentos. Hasta el oriente del país llegaron los emblemáticos ómnibus del Centro Memorial Martin Luther King, esos que una vez cruzaron las fronteras con los Pastores por la Paz, que unieron los puentes entre Cuba y Estados Unidos y que nuevamente llegaron para traer la ayuda solidaria, para resarcir los corazones rotos, para ver en el que más sufre y en el más vulnerable al hermano, con la fe capaz de transformar, de hacer camino, de construir sueños y esperanza para Cuba. Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Saludos, Claudia, un gusto poder compartir contigo nuevamente aquí en Cuba Noticias. Vamos con los deportes, amigos. A solamente 12 días de que comiencen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el taekwondo cubano en la modalidad de Ponce estará representada por 2 atletas, uno en cada sexo, en las competencias de esta disciplina en los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El siguiente audiovisual de la Dirección de Comunicación del INDER nos acerca a estos 2 atletas y su entrenador. Bueno, el equipo lo integra Tanindira Delgado Safrán y Dani Junior Mariciano, atletas provenientes de la provincia de Santiago de Cuba. Son atletas muy fuertes, con una excelente calidad tanto técnica como acrobática.
Las mayores posibilidades se concentran en Tanindira, que en la edición pasada ella fue medallista de plata en el evento dúo estilo libre o freestyle y en la modalidad de Ponce reconocida, que fue medallista de bronce. Aunque se puede esperar un excelente resultado de Dani Junior Valenciano porque es un atleta muy joven que viene con bastante empuje. Nosotros estamos haciendo una muy buena preparación con ayuda de los profes, mi compañero, que vamos a hacer dupla, entonces se está trabajando durísimo en eso, una preparación enfocada a, claro, mejorar las medallas de los Juegos pasados. En el área centroamericana hay un gran nivel en la modalidad de Ponce. De hecho, la dupla de México son campeones mundiales, la dupla de Guatemala también son de talla mundial y son los que actualmente están dominando el área. El equipo de Puerto Rico también es muy fuerte. Con la ayuda de la preparación de los profes, el colectivo de entrenadores, me siento muy bien, en óptimas condiciones. Voy a dar el máximo de mí en las dos modalidades y bueno, esperar el resultado. Ellos van a competir en Ponce individual reconocida y en estilo libre. Se fusionan las dos modalidades a la vez. Y eso en el caso individual. Y en dúo en la modalidad de estilo libre. Bueno, éxitos a estos dos representantes del taekwondo cubano en la modalidad de Ponce. El Ponce viene siendo el taekwondo imaginario, es decir, no tienes un rival enfrente y son precisamente las exposiciones que haga el atleta las que lo califican para poder alcanzar el resultado deseado. Seguimos con la cita regional. El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo convocó a los representantes de los medios de comunicación a una rueda de prensa que tendrá lugar este lunes a las 11 de la mañana, donde serán presentados los detalles de la ceremonia inaugural de la mayor fiesta deportiva de la región. El encuentro servirá para dar a conocer los aspectos más relevantes del acto inaugural, que se va a desarrollar el 24 de julio en el Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, escenario donde la República Dominicana dará la bienvenida oficial a las delegaciones participantes en una ceremonia concebida para exaltar el deporte, la cultura y la identidad dominicana. Durante la rueda de prensa de este lunes, los organizadores compartirán información sobre la producción del espectáculo, la participación artística, los componentes protocolarios y la logística del evento, además de responder las inquietudes de los representantes de los medios de comunicación. Alberto Zayas es el productor de la ceremonia inaugural del magno evento deportivo internacional que, reitero, será inaugurado el próximo viernes 24 de julio. Y la preselección cubana de béisbol, que se alista precisamente para la cita multideportiva regional, reanudará este lunes sus entrenamientos en el gran estadio latinoamericano de esta capital. Son 30 los jugadores que han sido convocados en esta preselección, que se distribuyen de la siguiente manera: 3 receptores, 7 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 14 lanzadores. Entre los atletas convocados resalta la presencia de 5 integrantes del seleccionado nacional que asistió en marzo pasado al 6º Clásico Mundial de Béisbol, justo donde nuestro país, como se conoce, no pudo pasar de la fase de grupo. Los que estuvieron en la sede puertorriqueña y pudieran repetir ahora en la dominicana son el receptor Andri Pérez, el inicialista Joel Yankee, los jardineros Joel Quijiver y Lionel Moas y el serpentinero Fran Abel Álvarez. Y cerramos los deportes con la noticia del domingo en el deporte cubano, y es que la canoísta cubana Yarislady Cirilo concluyó tercera este domingo, precisamente, en la prueba del C1 a 200 metros en la Copa Mundial, que tuvo como sede a Montreal, Canadá. La guantanamera, medallista de bronce olímpica en París 2024, cronometró 45:23, escoltando en el podio a una ucraniana y una canadiense que fueron primera y segunda respectivamente. Esta fue la tercera medalla en esta especialidad para Cirilo en igual cantidad de Copas del Mundo en las que ha participado en el presente año. Fue segunda en la primera Copa en Hungría y después fue tercera en Brandenburgo, Alemania. Ahora vuelve a ser tercera, así que tiene una medalla de plata y 2 de bronce. Así terminamos, Claudia. Gracias a todos. Sigan ahora con Cuba Noticias. Las gracias a ti, Durán, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos otras informaciones.
Lo anunciábamos en titulares. En el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, el pueblo rindió tributo a Mariana Grajales, Madre de la Patria, en el aniversario 211 de su natalicio. Su condición de madre, educadora e intransigente revolucionaria marcó el ejemplo para las mujeres cubanas de estos tiempos. Al cierre de nuestro noticiero les presentamos el reporte. Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba se depositó este domingo ante el monumento que guarda los restos de Mariana Grajales, Madre de la Patria, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, el mismo día en que se cumplen 200 años de su natalicio. Ante su tumba, custodiada permanentemente por una guardia de honor, una representación de las organizaciones políticas, de masas y de santiagueros colocaron flores sueltas como tributo a ese paradigma de mujer independentista que legó a los habitantes de esta tierra su concepto del deber, el honor y la disciplina. Mariana, a través del ejemplo que nos inspira todos los días, nos hace crecer, pensar de manera diferente que pudiéramos hacer nosotras con nuestras mujeres. Y ahí está la respuesta precisamente en lo que hacemos todos los días, en la posibilidad de que tenemos nosotros de visibilizar el trabajo de nuestra organización, que están presentes las mujeres, cómo las mujeres nuestras se desdoblan, las madres que hoy son combatientes, doctoras, hoy son representantes de organismos públicos, que cuando usted revisa cada uno de los detalles que hacen y el resultado que se obtiene desde la provincia, ahí tú dignificas. Ahí está la obra de Mariana. En el sencillo acto se recordó la figura de la insigne santiaguera que consagró su vida y la de su familia a la causa de la libertad de la nación antillana. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de reiterar los principales temas abordados. En esta jornada le informamos del recorrido del presidente del Consejo de Defensa Nacional por el municipio habanero de Cerro. Asimismo, usted conoció de las muestras de solidaridad con Cuba en Nueva York tras los debates en Naciones Unidas. También compartimos con usted detalles del homenaje cubano a la Madre de la Patria, Mariana Grajales. Así culmina la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.